Ok, hoy llegamos al gobierno de asociaciones voluntarias. En mi lista de la presentación, esta es la número 4. Pero en realidad, en la vida diaria, esta es la número 2. ¿Por qué? Porque lo que Dios diseñó fue el autogobierno. Ese es el número 1 y ese es el único que debe existir en el reino. Porque en el reino de Dios, donde todo es justicia, paz y gozo, cada uno debe de ser capaz de juzgarse a sí mismo. Cada uno debe saber de respetar los derechos de los demás y consecuentemente no hay necesidad de ninguna otra clase de gobierno, solo el autogobierno con el que Dios nos ha dado a nosotros. Pero como estamos en una etapa de restauración, ya que el hombre cayó en pecado y se perdió la comunión con Dios, y hemos sido engañados con un montón de mentiras, de pseudo derechos y de tantas otras cosas, que entonces el autogobierno es muy escaso. Son pocas las personas que pueden valerse, cuya palabra se puede tomar. Ya ni entre los denominados cristianos se puede confiar en la palabra porque se les olvida, ¿verdad? A quién están, el nombre de quién están representando y vuelven a ser egoístas. Entonces, el autogobierno es lo importante, pero entonces, si al haber autogobierno y todo está en armonía, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a salir adelante? Porque no podemos, si cada quien se gobierna a sí mismo, no va a haber jefe, empleado, no va a haber alguien un presidente y un ciudadano. ¿Cómo va a haber? Ahí es donde entra el gobierno de asociaciones voluntarias. Solo déjame ponerle este ejemplo. Si no existiese el gobierno civil, ¿verdad? Entonces cada uno tendría que buscar cómo hacer para salir adelante. Y mire, voy a decir aquí algo sumamente importante. Espero que lo pueda transmitir bien y que usted tenga la bondad de captarlo. Cuando Dios creó al hombre, lo único que dijo que no era bueno era que el hombre estuviese solo. Ahora recuérdense, ¿cuándo dijo eso Dios? Cuando estaba Adán solo, ¿verdad? Y estaba Adán solo y entonces digo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ese idónea quedaba en esa clase de idónea, estaba incluido el hecho de que tenía que ser la contraparte, la parte mujer, para que procrearan las vidas, ¿verdad? Del varón y la hembra, ¿verdad? Todo se reproduce según su género y naturaleza de acuerdo a una pareja de un varón, un macho y de una hembra, ¿verdad? También. Entonces, de ahí el enemigo se mete en la iglesia, en las doctrinas y todo, y entonces resultan con que no es bueno que el hombre se quede soltero y la persona, y la mujer también, ¿no? Porque recuérdense que cuando Dios dice en la Biblia el hombre, se refiere al varón y la hembra, porque dice, a imagen de Dios los creó Dios al hombre, varón y hembra lo creó. O sea que para Dios el hombre es el ser representante de Dios en la versión de varón o en la versión de hembra, con los mismos derechos, la misma naturaleza y todo lo demás, pero con funciones diferentes como varón y como hembra. Entonces, una vez que ya hubo varón y hembra, la idea era que se reprodujeran y se llenara la tierra de esa manera. Ahora note otra vez, Dios puso una hembra porque necesitaba el varón una hembra para reproducirse. Pero cuando dijo no es bueno que el hombre esté solo, no quiso decir no es bueno que el hombre se quede soltero. Eso es mentira. Hacer del matrimonio ¿cuál es lo que dicen que es una ordenanza eclesiástica, ¿verdad? Es una de las reglas que hay que llenar. No. Y se causa tanto daño a personas que por alguna razón no quieren casarse. Y entonces los miran raros. Una muchacha que no se quiere casar, un muchacho que no se quiere casar y todo. Ahora bien, déjeme aclarar, déjeme ser claro en esto. Los privilegios del matrimonio están reservados para los que son un matrimonio bíblico, un matrimonio como Dios manda, no necesariamente casados por lo civil o casados por la iglesia, no, hay un montón de casados por lo civil y un montón de casados por la iglesia con un montón de problemas porque no entiende que el matrimonio es un pacto entre Dios y los hombres, es un pacto entre el varón y la hembra, y si en realidad el varón y la hembra quieren obedecer a Dios, no hay ningún problema si no es iglesia, si no es civil, porque el matrimonio es un pacto.
Bueno, pero entonces el matrimonio no es obligación. ¿Cómo que no? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, pero no se refería a que necesitaba mujer. Adán necesitaba mujer porque era para iniciar la procreación de las personas. Pero ahora que ya habemos varios varones y mujeres casados, ¿verdad? Ya la familia, hay un montón de familias, ¿verdad? La tierra está llena. Y razone esto. Pablo no iría contra la voluntad de Dios, y Pablo escribe en los Corintios a los que son solteros y a los que son viudos. Yo les aconsejo que se queden como están, dice Pablo, ¿verdad? A las solteras, a las y los solteros que no se casen, a las y los viudos que no se vuelvan a casar. Que se queden solteros, que eso es mejor. Y dice, lo digo no para causarles conflictos, sino que precisamente para evitarle un montón de aflicciones que tendrían como casados. Y si eso no fuera suficiente, imagínense, el Señor Jesucristo. Le voy a leer una porción de Mateo capítulo 19, el versículo 13, donde Jesús está hablando de lo que es el matrimonio, y los discípulos le dicen, ala, si la situación es así, pues es mejor no casarse. Y entonces Jesús les dice en el versículo 13 de Mateo 19, y hay eunucos. ¿Quién es un eunuco? Alguien que decide no casarse. Los reyes hacían a la fuerza eunucos a los que trabajaban cerca de ellos, ¿verdad? Para no tener problemas. Pero dice aquí, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos, escúcheme ahora, por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Jesús? Que el que sea capaz de eso, de quedarse soltero, que lo reciba. O sea que Jesús también está de acuerdo con Pablo. Ahora, pero el problema está que como en la naturaleza caída difícilmente se pueden abstener, mucho, especialmente los varones, ¿verdad? No tienen el dominio propio, entonces pues se casan. Ahora bien, déjeme, ya que comencé aquí, hablarle del gobierno de las asociaciones voluntarias. El matrimonio es una de las instituciones que tiene que manejarse dentro del autogobierno. ¿Por qué? Porque antes los reyes y las religiones que no creen en la vida eterna, entonces para dejar su legado tenían que tener muchas mujeres y muchos hijos, porque esa era la única forma de que existiera la casa de Abraham, la casa de Jacob, la casa de fulano, ¿verdad? A través de los descendientes. Esa era la única forma de tener ellos, de retener su nombre para adelante. Pero ya hoy en día ya no, ya a Dios gracias, ya sabemos que tenemos vida eterna, que esto es temporal, este cuerpo de varón y este cuerpo de hembra es temporal porque somos espíritus eternos, y cuando Cristo venga y se nos dé un cuerpo glorificado, no va a ser ni de varón ni de hembra, va a ser un cuerpo angelical, un cuerpo espiritual, mejor dicho. Entonces note, el matrimonio, si se va a entender como bajo el orden de gobierno de asociaciones voluntarias, quitaría un montón de conflictos de matrimonios, quitaría un montón de consejería que se tiene que estar dando. ¿Por qué? Porque al matrimonio no se va porque no queremos llegar a viejos y estar solos. O porque queremos ser felices, y las mujeres porque quieren estar seguras, los hombres porque quieren sentirse amados, lo que sea. Todas esas razones no son las razones del matrimonio. Las razones del matrimonio, como están entre el concepto del gobierno de asociaciones voluntarias, son dos personas idénticas espiritualmente en valor ante los ojos de Dios, pero con funciones diferentes. Mientras están solteros, el varón, como dice el mismo Pablo, no tiene que preocuparse de nada, simplemente de agradar a Dios. Y la jovencita, la señorita, mientras está soltera, no tiene que preocuparse de nada, solo de servirle a Dios. Pero si se casan, dice Pablo, entonces tiene que ocuparse de cuidar de su esposa y ella tiene que ocuparse de cuidar del marido. Lo cual no tiene nada de problema cuando en el matrimonio entendemos que nos estamos casando porque pensamos que juntos podemos servir mejor al Señor. Y no tienen que pensar en pastoreo ni en cosas de la iglesia. Recuérdense que el reino de Dios abarca los negocios, las artes, los deportes, las profesiones, todo. El punto es que si usted
se va a casar, y aquí, escúchenme bien, mujeres, hembras, escúchenme. Mientras son solteras, pues ustedes no tienen que someterse a nadie, ¿verdad? Si tienen su autogobierno, desde luego se someten a sus jefes. Si son empleadas, se someten hay un orden de gobierno en todas las cosas, ¿no? En la escuela se somete uno al maestro, en el deporte se somete al árbitro, en las artes se somete a todo. Siempre tiene que haber un orden de gobierno. No puede hacerse todo desordenadamente. Pero el punto es, como persona, no tiene nadie. Pero si usted se casa, escuche, hermana, mujer, amiga, como sea. Si usted se casa en el diseño del Creador, entonces usted tiene que ser ayuda idónea del esposo. Y tiene que apoyar, seguir la visión del esposo. Si usted tiene una visión propia, usted quiere ser esto o aquello, alcanzar esto o lo otro, fabuloso, hágalo como soltera. O encuentre a un hombre, a un varón, que tiene la misma visión que usted, y entonces sí, apóyelo con todo, porque es lo que usted quiere hacer. Pero tanto problema matrimonial que hay por toda la mentira del diablo, con eso del feminismo y que somos iguales y todo eso es pura basura del diablo. Y aún en la iglesia, ahora ya hay tantos problemas, la levadura de los fariseos se ha metido a la iglesia y hay tanta basura en las cosas que están aprobando en la iglesia. Entonces, las mujeres quieren ser pastoras. No, les digan lo que les digan, se las diga un apóstol, se las digan 100 apóstoles que no estudian la Biblia. No, en la familia, el varón representa a Cristo y la esposa representa a la iglesia. No son iguales. En el sentido de gobierno, la esposa está sujeta al marido, en el sentido de gobierno. Y en la iglesia, que es la familia de Dios, Dios ha delegado la autoridad en la iglesia a varones en plural. Ni siquiera a un pastor, sino que a un consejo de ancianos. Eso está clarísimo en la Biblia. Pero ya no se respeta la palabra. Ahora se dejan llevar más por lo que diga la gente. Así como llaman a estos políticos corruptos y a esas personas que con tal de quedar bien con los que les están pagando lo que sea, no hacen lo que es justo, sino que quieren ser políticamente corruptos, no quieren ofender a nadie diciendo... Así están en la iglesia. Como no tienen el valor de decir, amadas hermanas, pastoras no son ministerio que Dios ha establecido. No hay pastoras, no hay apóstoles, no hay mujeres, no hay eso. En los 5 del ministerio está claramente que él escogió a varones, que son ancianos, etc. Entonces, mire, regreso a la familia. ¿Por qué hay problemas en las familias cristianas? Porque se viene con el entendimiento humanista, la levadura que se ha mezclado a la iglesia. Las esposas son apoyo nuestro. Pueden ser mucho más consagradas, tener mucho más conocimiento de la palabra de Dios que nosotros, pueden superarnos en casi todo, o en todo, vaya, pongámosle pues que nos superan en todo. Pero en el diseño del Creador, que eso no lo puede superar, dice que el varón es cabeza de la mujer en el matrimonio. El esposo representa a Cristo, la mujer representa a la iglesia. Ahora, si las esposas se dejan llevar por todo el humanismo y quieren ser casi que decirle al esposo cómo manejar la casa, como si son pastores, cómo manejar la iglesia y todo lo demás, eso es del diablo. Por no entender este principio de gobierno de asociaciones voluntarias. Somos dos iguales y podemos llevar a tener un gran matrimonio, que ya he dado testimonio de mi persona, de mi esposa y yo, cuando comenzamos en el liderazgo de la iglesia, éramos ejemplares, que amábamos a Dios de todo corazón, servíamos a la iglesia, la gente nos miraba como un buen matrimonio y nosotros nos queríamos un buen matrimonio, estábamos llevándonos requete bien. Y era cierto, simplemente que estábamos llevándonos requete bien porque nos pusimos de acuerdo nosotros, no necesariamente conociendo lo que Dios decía para la esposa y lo que Dios decía para el esposo. Cuando nos dimos cuenta que el punto no era de ponernos de acuerdo nosotros y tener una vida feliz y sin problemas, porque llegamos a un acuerdo y empezamos cada uno, yo a cambiar, en aprender a ser cómo ser esposo de acuerdo a la palabra de Dios y mi esposa a cambiar de cómo ser esposa de acuerdo a la palabra de Dios,
tuvimos problemas, hasta lloramos, nos fue difícil, pero luego vino el verdadero gozo y la verdadera paz. ¿Por qué? Porque ahora seguimos creciendo en nuestro matrimonio, seguimos creciendo en nuestra relación con Dios y no tenemos los problemas que tantos tienen. ¿Por qué? Porque las esposas especialmente, recuerden, hermanas, que fue la mujer la engañada. Y que precisamente por eso es que el Señor puso enemistad entre ella y la serpiente. Y dijo que la serpiente va a perseguir a la mujer, va a haber batalla. ¿Y cuál es el interés de la serpiente? Que las mujeres vuelvan a ser como Eva, haciendo caer a David. ¿Y cómo hizo Eva caer a David? Llevándole pruebas. Mira, yo comí y no me morí. ¿Qué más prueba que eso? Entonces, si Dios dijo el día que él comiera ciertamente morirán, y aquí yo comí y no me morí. Y entonces hay una prueba contundente aparentemente, porque no, ignorando los principios de Dios, de que como ella no era la cabeza, Dios no le reclamaba a ella, le reclamaba a Adán, el responsable. Y fue hasta que Adán, engañado hasta cierto, pero no engañado, sino que seducido por la evidencia que presentó su esposa, dijo, bueno, voy a probar, y desobedeció a Dios, y en ese momento murieron los dos. Entonces, esposas, entiendan, no es de que los dos son iguales, no es de que los dos tienen los mismos derechos, la misma poder, no. En el matrimonio, el varón es la cabeza y la esposa es ayuda idónea. Esa es la asociación voluntaria. Porque ya no estamos en nuestros días, no se nos obliga a casarnos como, bueno, todavía en algunas culturas lo hacen, ¿verdad? Que escogen marido y mujer, pero no, aquí es un varón que tiene una visión y no tiene que ser eclesiástica, una vez más. No estoy hablando de eclesiástico, sino que en cualquier matrimonio, el hombre es un empresario exitoso. El hombre es un médico muy querido y muy solicitado. El hombre es un abogado que se dedica a ayudar a la gente y todo lo demás. Necesita una esposa que entienda su propósito y su visión y lo vaya a apoyar en eso. No una que le digo, bueno, yo también quiero tener mi carrera, yo también quiero hacer esto. No, entonces no se casen. Es lo que dice el manual, quédese soltera y haga lo que quiera como soltera. Pero si se va a casar, tiene que ser para ser el apoyo del hombre. Y varón, si usted quiere una esposa, debe de buscar a alguien que sea idónea para lo que usted quiere. Si no, después tampoco ande echándole el muerto a la esposa si usted no buscó a alguien que fuera idónea para el propósito o si usted no tiene un propósito. Bien, regreso entonces. Asociaciones voluntarias. Aquí entra, en las acciones voluntarias entra todo. El comercio, los comerciantes, el comercio es de asociaciones voluntarias. Uno puede comprarle al productor, ¿verdad? Los que, digamos, a la agricultura le compran el producto, el café, todo lo que hay, las frutas y las verduras y todo al productor, ¿verdad? Y luego las vende en su tienda o las vende en el mercado. Es una acción voluntaria entre el productor y el mediador. O si el productor a la vez es el que lo lleva a su propia tienda o al mercado y lo vende, pero es una acción voluntaria entre él, que está haciendo el trabajo, y luego, consecuentemente, como él es el que está haciendo el trabajo, él valora su trabajo y le pone precio a lo que hizo. Y nadie le puede decir que no. ¿Por qué? Porque es su tierra, es su trabajo, y él valora su trabajo de esta manera, y entonces lleva su producto al mercado, a la tienda, y lo vende a tal precio. ¿Quién lo compra? ¿A quién le ponen la pistola? Tiene que irlo a comprar a ese precio. ¿A quién lo ordena? A nadie. Los que vamos a comprar, vamos voluntariamente y miramos, uy, ese está muy caro, eso no puedo. O, este no me gusta. Y lo que compramos es voluntario. El comercio es de gobierno de asociaciones voluntarias. De esa manera no habrían todos los relajos que hay con las leyes, porque los que quieren que se haga una ley para que el salario mínimo esa es otra cosa, el salario mínimo. No hay salario mínimo. El trabajo es de asociaciones voluntarias. Yo tengo una empresa, necesito trabajadores que me hagan esto y trabajadores que me hagan aquello.
considero que puedo pagarles tanto por lo que les estoy pidiendo y el que quiera el trabajo, bajo mis condiciones, se lo doy y le pago lo que le ofrecí. Justo. Es un trabajo justo. No lo forcé, no me aproveché de que él no sabía nada, sino que yo consideré que con las ganancias que pienso tener, el porcentaje que estoy asignando a los empleados es el que puedo dar. Y el gobierno va a venir y decir, no, le está pagando muy poco. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y de dónde voy a sacar más dinero? Usted me lo va a dar. Usted no tiene dinero, gobierno. Usted no lo agarra nuestro dinero. Usted lo que tiene es una malversación de los fondos que nosotros le estamos dando para que arregle las carreteras, para que haga justicia, para que haya defensa y seguridad. No para otra cosa. Pero el gobierno no tiene derecho a meterse. El salario mínimo está y tal. Y bono 14, y bono 15. ¿De dónde sale el dinero? Por eso que ustedes hacen desgracia a la nación, porque se meten a usurpar un sistema de gobierno que no les compete. Es el gobierno de asociaciones voluntarias. Los deportes son voluntarios. Las artes son voluntarias. Las profesiones son voluntarios. Todo eso es el gobierno de asociaciones voluntarias. Y si las dos partes o las dos personas que están participando del negocio, del teatro, del drama, de la profesión, están de acuerdo, no se tiene que meter para nada el gobierno. No, se meterá en decir, pagan sus impuestos, porque es justo, hay que pagar impuestos, porque necesitamos de tener dinero para que el gobierno haga lo que es con relación a su responsabilidad. No que se meta en asuntos de la familia, donde no tiene derecho, ni en asuntos de la iglesia, donde tampoco tiene derecho. Ni en asociaciones voluntarias, donde tampoco tiene derecho. ¿Se da cuenta por qué es que los países sufren, y especialmente los países latinos? ¿Se da cuenta por qué sufrimos? Porque los maestros de la palabra de Dios no estudian la palabra de Dios y no se dan cuenta lo que enseña el manual. Fíjese, Jesús contó dos cosas. La primera fue una parábola de los trabajadores en su viña. Él dice que se levantó y vio que había gente sin trabajar y le dijo, oiga, ¿por qué no están trabajando? Y le dijeron, porque nadie nos contrata. Bueno, vayan a mi viña y les voy a pagar un ciclo. No me recuerdo ahorita la cantidad exacta, pero quedemos en un ciclo. Les voy a pagar un ciclo. Y los trabajadores dijeron, muy bien, y se fueron al campo a trabajar. Más tardecito, en la tarde, salió y vio que habían otros sin trabajo. Y ustedes, no tenemos que ir a otra, vayan a mi viña y les daré lo que sea justo. Fíjense, les daré lo que sea justo. ¿verdad? Y entonces van aquellos a su viña. Y la cosa es que creo que hay dos grupos más. Y los últimos entran que ya casi que faltando una hora para hacer el trabajo. A todos los contrató para hacer el mismo trabajo en el mismo terreno. Pero unos trabajaron de sol a sol, desde la mañana hasta la tarde. Otros a mediodía y otros casi que solo una hora. Y cuando viene a pagarles a los empleados, a los que casi trabajaron solo una hora, les da un ciclo. Lo mismo que le ofreció a los que trabajaron todo el día. ¿verdad? Y cuando estos ven que les dio un ciclo al que solo trabajó una hora, digo, ¿cuánto nos va a dar a nosotros? La cosa es que a todos les da un ciclo. Y a ellos sí les da un ciclo. Pero a aquellos que trabajaron una hora les diste un ciclo. Digo, a ver, ¿cuánto les ofrecí pagarles a ustedes? Un ciclo. ¿Cuánto les estoy pagando? Un ciclo. Entonces, no les estoy haciendo ningún daño, no estoy siendo injusto con ustedes, les estoy dando lo que prometí. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Ahora, pregunta, ¿es justo que le haya pagado lo mismo a estos que trabajaron casi que una hora que a los que trabajaron casi todo el día? No, no es justo. ¿Cómo va a ser justo que haciendo el mismo trabajo, en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, los que trabajan casi todo un día ganen lo que gana uno en una hora? No es justo. Claro que no. Hay que hacer una ley en el Congreso que... No. Nada de eso. Le ofreció, ¿por cuánto les dijo que les iba a pagar? Un ciclo. ¿Cuánto les pagó? Un ciclo. ¿Fue justo? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero los otros trabajaron menos y todo. Y entonces viene el Señor y les dice, ¿les pagué lo que es justo? Sí. Entonces, si yo quiero ser misericordioso con mi dinero, y pagarles lo mismo a los ellos, ¿les da eso envidia a ustedes? ¿Se da cuenta? Lo justo lo hizo, lo otro fue misericordia.
Pero si viene el Congreso y las leyes y dicen, no, ¿cómo va a hacer eso? Si tuvo misericordia para el que solo trabajó una hora, tenga misericordia para esto y págale por lo menos. No, 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 no. Asociaciones voluntarias, el gobierno civil no se tiene que meter para nada. Y por eso es que estamos como estamos, porque no se deja libre comercio. Y por eso es que hay, como le llaman, monopolios, y que están ahí pagando para que los mantengan haciendo leyes que los favorezcan y todo, porque están metiendo sus narices donde no les compete. Y no se está respetando el libre comercio, el libre albedrío, y que cada quien, por asociación voluntaria, decida si acepta un trabajo o no. Si usted va a aplicar por un trabajo y le dicen que, fíjese, he puesto este ejemplo y porque es una historia real en muchos casos, no solo en uno, de personas que después de trabajar mucho tiempo en una empresa, cierra la empresa o por X, Y, Z razón se quedan sin trabajo y luego van a aplicar ya a personas avanzadas en edad, pero con mucha experiencia. Y los empleados, los que los están contratando, tal vez más nuevos y menos expertos, se sienten amenazados por el que va a llegar y piensan que les van a quitar su puesto. Y los otros no tienen necesidad, están sin dinero para llevar la comida a la casa y todo. Y dicen, miren, no, yo trabajo aunque sea de barredor y todo. No, pero usted está sobrecalificado para ese puesto. Sí, pero no tiene trabajo y necesita trabajo y está dispuesto a trabajar por menos. ¿Por qué no se puede hacer una asociación voluntaria? Usted sabe que yo valgo, que a mí se me tendría que pagar 100 quetzales la hora, vaya, pero como estoy necesitado lo hago por 10. Es un asunto voluntario. Y es así como se va saliendo adelante y como la clase media especialmente puede prosperar, que es el pulmón, que es el que mantiene a una sociedad, la clase media. Ricos son pocos relativamente y pobres también por muchos que sean, pero la mayoría es la clase media, que es la que sostiene a la nación. Y eso encaja en las asociaciones voluntarias. Está el derecho inalienable de la propiedad. Entonces, si el granjero está sembrando en su propiedad, él tiene el derecho de poner el precio que quiera a su producto. Y si nadie se lo quiere comprar, pues que no se lo compre. Pero no vayan así, está muy caro, hay que hacer una ley que le bajen el precio al tomate, una ley que le bajen... No, 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 la canasta básica. Déjense de cuentos. Ustedes simplemente están haciendo que el pueblo se vaya empobreciendo por no respetar el diseño de las 5 esferas de gobierno y dejar que cada quien se gobierne en la esfera que le compete. El que tiene autogobierno es justo y va a hacer un trabajo bueno y va a cobrar lo que considera justo. Pero también tiene el derecho, como Jesús, de extender misericordia. Y si en algunos casos, aunque el trabajo considera que es tanto, pero le parece que la persona para la que está haciendo el trabajo no le llega, puede bajarle, puede extender misericordia. Y habría más ayuda para los necesitados si se respetara que los productores, que los empresarios pudieran hacer uso también de su buena voluntad y no que a puro tubo se tengan que estar acudiendo a cosas de la ley civil. Entonces el gobierno civil no tiene derecho de usurpar la autoridad del productor, diciéndole a qué precio puede vender su producto. Eso es un enseñoramiento, como dice el Señor, se enseñorean del pueblo. Y son tenidos como benefactores, ¿por quiénes? Por los que andan diciendo, ay no, todo está muy caro, la canasta básica, pobrecitos nosotros. No, 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 no. El pobre que quiere trabajar, puede trabajar. Gracias a Dios que hablo con autoridad, no solo la autoridad bíblica que debería ser lo suficiente, es lo único necesario, la autoridad bíblica, pero hablo con la autoridad de la vivencia. Mi padre fue un huérfano desde los 7 años, solo cruzó el primer año de primaria y nos sacó adelante a los 9 hijos de los 13 que tuvieron. Fuimos 13 hermanos y 4 murieron bebés de niños. Y los otros 9 salimos adelante. Yo soy el menor. Y mi padre pues nos sacó adelante. Él hizo de todo, no mendigó, trabajó y nos enseñó a trabajar. Y a ser responsables y respetuosos en lo que teníamos que hacer. A ninguno de nuestra familia nunca nos despidieron por deshonestos o por malos trabajadores o algo por el estilo.
O sea que si hay necesidad, entonces, y si hay la honestidad, porque eso es otra cosa, el buen nombre que dejó mi padre. Llegábamos a la tienda a pedir fiado y aun donde no daban fiado, pero a nosotros sí, porque éramos hijos de don Macario. Y don Macario era hombre de palabra, era un hombre responsable. Así que si queremos salir adelante, y ahora escúchenme, amados hermanos y amigos, que estamos tratando de que venga la justicia a nuestra nación. Si queremos salir adelante, tenemos que darnos cuenta que con estos sistemas corruptos no funciona apelar a la conciencia ni nada por el estilo. No tienen conciencia. Lo que funciona es que nos unamos, no que estemos con un montón de grupitos. Todos tienen muy buenos deseos, pero unidos diluyen el poder. Si en realidad quieren que asamblemos Guatemala, ustedes, dirigentes de grupos, reúnanse, lleguen a un acuerdo. Estén dispuestos a sacrificar unos por otros y a poner sus ideas juntas para que todos unánimes. Y entonces, mire, en grupo nos vamos al Congreso, que son nuestros representantes. Y los encerramos ahí hasta que cambien las leyes como nosotros queremos. Porque tenemos la autoridad. Lo que pasa es que ir un grupito hoy y otro grupito mañana, siempre nos miramos grupitos. Y necesitamos el poder de la unión, ¿verdad? Cantan, perdonen, cantan ahí sí que repitiendo por repetir, el pueblo unido jamás será vencido, pero no se une. El canto no cambia nada, es la acción. Y me refiero a los dirigentes, porque los dirigentes la gente los está siguiendo a ustedes. Entonces, si ustedes dicen, miren, este otro grupo también quiere lo mismo que nosotros, pongámonos de acuerdo. Nosotros queremos 10 cosas, ellos quieren otras 5, aquel otro quiere, entre todos queremos 100 cosas. Pongámonos de acuerdo y miremos las 5, las 10 en las que todos estemos de acuerdo. Y hagamos esas 10 para comenzar. Y entonces estará la manifestación del poder que se tiene como ciudadano, la soberanía de los ciudadanos, pero solo unidos. Y eso cae en esfera de gobierno de asociaciones voluntarias. No tenemos todos que pertenecer a un mismo equipo. Sería ideal, pero como no podemos alcanzar el ideal, quedémonos con nuestro equipo, pero trabajemos juntos. Fíjense que en la Biblia el Señor dice que los hijos de este siglo, los malvados, son más astutos que los hijos de Dios en esas cosas. Cuando iba a correr el general Ríos, que iba a ganar las elecciones, porque la mayoría del pueblo lo quería, los enemigos se unieron y formaron la gran alianza, ¿verdad? Todo. ¿Por qué? Porque sabían que juntos, separados, ninguno de ellos le ganaba. Y lo mismo pasa con nosotros. Separados no hay ninguno. Y peor cuando empiezan a salir más. Cuando empiezan a salir más que sí quiere la derecha, que sí quiere la libertad, que sí quieren defender la familia, y más grupos, más y más los debilitamos, y más el enemigo sigue ganando terreno. Y por favor, no me vayan a venir con Dios pone y Dios quita. No, Dios nos ha delegado la autoridad a nosotros, y claramente dice la Biblia, yo no sé por qué ustedes no pueden entender español. ¿Qué entienden ustedes cuando el libro de los Hebreos dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies? Él no viene a poner a los enemigos por estrado de sus pies. Él está esperando que alguien lo haga. ¿Y quién podrá ser ese alguien? ¿A quién le dijo Dios las puertas de los enemigos, las puertas del Hades no prevalecerán? A la iglesia. Pero no, la levadura es más rica. La levadura aparenta más que la harina pura de la verdad. Así que esta esfera de asociaciones voluntarias es la más importante. Es la que va a sostener económicamente a la nación. Es la que va a desarrollar las artes, los deportes. Es la que va a desarrollar profesionales que realmente sean profesionales, no que sean del montón de que echa la ley, echa la trampa. Esos no son profesionales, esos son vividores. Me encantaría llegar el día en que las ideas que yo tengo las puedan ver otros. Un abogado que sabe que su cliente es culpable
si lo trata de sacar de inocente, es cómplice de lo mismo que el culpable. Y si se pasa una ley que todo el que sepa que su cliente es culpable, lo más que puede y debe hacer es que se haga justicia. Por eso la ley del talión, la ley de ojo por ojo, diente por diente, no es venganza. Está diciendo, si solo te botaron un diente, no le puedes botar todos los dientes al otro, solo un diente. El castigo tiene que ser justo. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo único que puede hacer un abogado que sabe que su cliente es culpable. Miren, usted es culpable. El delito que cometió, lo más que puedo apelar es que en lugar de tanto sea tanto, que en lugar de tantos años sea esto, pero luchar por hacer lo que sea inocente no se puede, porque usted es culpable. Esos son verdaderos abogados. Pero los que son tan topados que encuentran ¿cómo le llaman? Una de esas cosas legal, no le leyeron sus derechos antes de, por lo tanto no vale el juicio. Todos esos que son tan topados para sacar a los culpables como inocentes, se les debería quitar la licencia, de quitarles el derecho a funcionar como abogados porque son criminales. Y así como en la Biblia dice que al testigo falso se le debe de castigar con lo mismo que él estaba pensando con su testimonio falso, dañar al otro. Lo mismo se debería hacer con los abogados. El abogado que esté defendiendo a un culpable se le debe de castigar con el mismo castigo que al culpable. Hacerlo cómplice y castigarlo y quitarle todo eso. Eso está en las asociaciones voluntarias. Y si queremos en realidad un cambio en la nación, la iglesia es la primera que tiene que cambiar. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. ¿Por qué comienza por la casa de Dios? Porque somos los que estamos representando un reino de justicia. El camino de Dios es justicia y juicio. Dice claramente Dios, el Dios mismo, hablándolo de Abraham. Va a enseñar a su casa y a sus hijos que guarden el camino de Dios haciendo justicia y juicio. Entonces, iglesia, ¿cómo está su enseñanza sobre justicia y juicio? ¿Cómo está equipando a sus miembros de las iglesias para que sean ciudadanos responsables? Que conozcan su responsabilidad como ciudadanos y sus derechos como ciudadanos. Y los que aspiran a un puesto de gobierno, que sepan cuáles las leyes justas de Dios. Todo eso es de lo que la casa de Dios va a ser juzgada primero. Y luego el resto de Guatemala. Tenemos que conocer nuestra soberanía y defenderla, como estamos estudiando aquí en Fundamentos de Gobierno. Ok, este es entonces el gobierno de asociaciones voluntarias. Lo único que se necesita en este gobierno es que seamos justos los unos con los otros, que tratemos al prójimo como queremos ser tratados, que nuestras balanzas tengan libras de 16 onzas, que nuestros metros tengan 100 centímetros. O sea, ser justos en nuestro ofrecimiento y en nuestro requerimiento. Así que, comentarios u opiniones sobre este tema.